Hola, hola, buenas tardes. Nuevamente, hoy lunes, 19 horas en punto. Buenas tardes, hoy lunes, 19 horas en punto. Estamos comenzando este nuevo vivo de Instagram de la Fundación Cáncer FUCA. Bienvenidos a todos los que ya se van sumando, Silvia, Sandra. Hoy estará con nosotros la doctora Ana Laura Mendaña, que ya estoy viendo que contamos que ya nos estamos adelantando un poco al mes de marzo. Marzo es el mes de la mujer, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Buenas tardes, doctora Hola, Mendaña, bienvenida. Bienvenida a este ¿cómo vivo de estás? FUCA. Hola, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá con Bueno, vos, con toda la comunidad FUCA. Gracias siempre. bueno, encantadísimos nosotros de FUCA de que estés con nosotros. Les estaba contando a las personas que se van sumando que hoy nos estamos adelantando un poquito al mes de marzo. Sabés que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, entonces siempre en estos días tratamos de ocuparnos un poco de la salud de la mujer. Así que hoy con vos, con la doctora Mendaña, comenzamos con un tema de cáncer de cervix y en los próximos lunes nos vamos a seguir ocupando de temas de salud de la mujer. Van a estar con nosotros la doctora Victoria Costanzo para hablar de cáncer de mama. Y el lunes siguiente va a estar con nosotros la doctora Fabiano, que vamos a hablar también un poco de cáncer de mama. Ella es mastóloga y es ginecóloga y vamos a hablar también especialmente de los controles de salud de la mujer. Así que seguramente que algunos temas que toquemos hoy después los vamos a profundizar también dentro de 2 lunes con la doctora Fabiano. Pero, pero bueno, comencemos entonces por presentarla a la doctora Ana Laura Mendaña, que nos acompaña hoy. Ella es oncóloga clínica y se especializa en tumores ginecológicos. Ejerce la oncología en el Instituto Alexander Fleming, donde FUCA tiene su sede, y se especializó en oncología clínica como becaria de FUCA, también en el Instituto Alexander Fleming, y por eso es una destacada profesional, como todos los ex becarios de FUCA, excelentes profesionales de gran nivel. ¿Y trabajas solo en el Instituto Alexander Fleming o también en alguna otra institución? Solo en Fleming, sí, Solo en full Fleming. time en Fleming, Perfecto. sí. Y Bueno, siempre, bueno, bueno, muy agradecidos con FUCA, ¿no? Porque siempre nosotros decimos nuestra especialidad, que la hacemos en Fleming, que es de altísimo nivel, es gracias a FUCA. Así que, bueno, siempre todos los médicos, que somos un montón de oncólogos en Fleming ya, muy agradecidos con FUCA siempre. bueno, acá ya me Bueno, y están mandando saludos. vos Sandra mencionaste, Gaby, Suárez. que marzo es el 8 de marzo, el mes de la mujer, pero también es el mes de concientización justamente del cáncer de cuello uterino. El 4 de marzo Exactamente. específicamente es el día que se eligió como para, bueno, para hablar del tema y concientizar básicamente a la población. Todos los tumores tienen un día específico con la intención esta de hablar del tema, de concientizar, de informar y de educar a la población en prevención sobre todo, ¿no? Que es lo más importante. Muy importante. Ahora, en marzo tenemos en realidad 2 fechas sobre temas muy relacionados, porque una es el Día Mundial de Concientización del VPH, el virus del papiloma humano, y luego tenemos el Día Mundial del Cáncer de Cervix. Entonces, sabemos que los 2 temas están relacionados. ¿Nos podrías explicar un poco mejor cómo es Y esa están muy, relación? muy relacionados, muy relacionados altamente. Nosotros decimos que en más del 90% de los casos de tumores de cuello uterino, y porque en medicina es muy difícil decir el 100% y el 0%, pero es casi un 99%, o sea, es una altísima proporción de tumores que se asocian al virus del HPV o VPH, el virus papiloma humano. Por eso tienen una relación muy íntima, muy íntima. Prácticamente es muy difícil
que exista un tumor de cuello de útero, es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil que exista un tumor de cuello de útero sin relación al HPV. Es la Bien, principal causa, la que vemos en frecuencia enorme, es casi un 99%, o sea, es perfecto. prácticamente siempre. Pero a su vez, bueno, el HPV, hay que aclarar, es un virus de transmisión sexual. Exacto, Y, el HPV es un virus de transmisión sexual, es una familia de virus, cada vez conocemos más, hoy hay casi 200 tipos de virus de HPV, no son todos iguales, ya conocemos que hay algunos subtipos de virus de HPV que son más benévolos, digamos, o que son más benignos, que no tienen riesgo de desarrollar un tumor o un cáncer, y hay otros subtipos que son de alto riesgo, que se llaman, que son conocidos, y que se llaman oncogénicos, que son los que tienen mayor riesgo a desarrollar una lesión en el cuello del útero de la mujer que pueda finalmente terminar en un tumor. Esto es importante hablar de este virus porque es un virus muy común, de una altísima prevalencia en la población. Esto quiere decir que prácticamente casi todos lo tenemos o hemos tenido contacto en algún momento con el virus, con alguno de estos más de 200 tipos, obviamente que hay una variación. Y la gran mayoría de las personas se contactan con el virus, se contagian, pero el propio sistema inmunológico del cuerpo es capaz de eliminarlo y no desarrollar ningún tipo de lesión, aun sean subtipos de bajo riesgo o de alto riesgo. Y solo en un 5% de la población se estima que este virus, sobre todo los más malos, ¿no? Los de alto riesgo, pueden eventualmente terminar produciendo una lesión maligna. Y acá ya se suman otros factores que podrían ser la explicación de por qué en algunas personas sí y en otras no, y bueno, se asocia mucho al sistema inmunológico, ¿sí? Los estados de inmunosupresión o de baja de defensas que puedan, bueno, el cuerpo no estar en mayor riesgo a que ese subtipo. También se asocia al tabaquismo en algunos casos, pero bueno, la principal causa por lejos es el virus del HPV. Pero es es, importante y saber esto, porque para no asustarse, porque es muy común tener el virus, o sea, es muy común encontrar el virus. Entonces, tener el virus de HPV no es sinónimo de tener un tumor de cuello útero, para nada, al contrario. Los subtipos que son de bajo riesgo oncogénico, la verdad es que realmente, bueno, cada vez vamos sabiendo más y los que ya están claramente identificados como bajo riesgo, no hay ningún riesgo de que se vayan a transformar en malignos, y en estos casos son los que producen las conocidas verrugas genitales. En general, las verrugas son producidas por los subtipos más benignos, más benévolos o de bajo riesgo. Y, claro, bueno, los virus de alto riesgo, que la única forma de contraerlos es a través de contacto sexual, puede con los años transformarse es decir, provoca alteraciones en las células de donde sea que esté alojado el virus, porque hay que tener en cuenta que este virus, de acuerdo a las prácticas, digamos, ¿no? Puede también estar asociado a tumores de ano, a tumores de pene, por supuesto también en mucha menor frecuencia, pero también tumores de cabeza y cuello, eh, ¿no? Digamos, está asociado, eh, todo, todo tiene relación con las prácticas, ¿no? claro. Claro, estamos hablando de la salud de la mujer, pero en realidad el BPH no es exclusivo como no es exclusivo de la mujer. No, Puede al también provocar contrario, los cáncer en el hombres hombre. también lo tienen. Ahora, En general, los hombres tienen menos manifestaciones que las mujeres. O es más fácil detectarlas, verrugas o algún tipo de lesión, porque claramente la anatomía del hombre es distinta a la mujer y es mucho más fácil de ver y de observar. La mujer, salvo que sea algo externo, digamos que uno solo lo pueda notar, pero si hay alguna anomalía interna que sea muy pequeña o muy incipiente y que ni siquiera llega a dar síntomas, la única forma de detectarla es con el examen ginecológico. Entonces ahí ya pasamos, ¿no? Como a otro tema y que es fundamental. El examen ginecológico es el control ginecológico que hace el ginecólogo en el consultorio, que es colocar el espéculo, que es un aparatito que abre, digamos, ¿no? Las paredes de la vagina para poder ver, llegar al cuello del útero
Y se hacen ahí dos prácticas. Primero, el ginecólogo mira como con una especie de lupa, digamos, ¿no? Que agranda y que sobresale, hace que sobresalgan lesiones blancas, rojizas, bueno, que eso no es parte también de lo que uno estudia, y hay tipos de lesiones que son más llamativas en cuanto a los colores o a la forma o a la presentación. Y después se toma el PAP, que se llama, que es como un pequeño hisopo, que junta células de la zona del cuello y del orificio cervical interno, ¿no? Que hay que meterlo un poquito hacia adentro porque ahí hay más células y hay que tomarlo. Y además, esta especie de lupa, que es la colposcopía, si el médico ve alguna anomalía, puede incluso dirigir la toma del PAP hacia esa zona y ahí recolectar células y, bueno, y eso se analiza. El contagio del virus del HPV y el desarrollo de un tumor maligno, hay algunas series que estiman hasta que puede eso tardar hasta 10 años. Entonces, no es que el virus de un día para otro se transforme en algo maligno. El virus queda, ¿no? Queda en el cuello del útero, queda en las células, y de acuerdo al subtipo de virus que sea y a otros factores que puedan predisponer en la mujer, ese virus puede como ir produciendo daños en las células, alteraciones, que pueden comenzar desde una pequeña manchita, una pequeña úlcera que se llama, ¿no? Que es una lesión como el sacabocado, o lesiones de tipo blanquecinas que se llaman, y con el tiempo, si esos daños siguen y no se detectan, y no se tratan, y no se hace nada, y es un virus de tipo oncogénico, puede con el tiempo esa célula transformarse en una célula cancerígena, y ahí es donde, bueno, se origina, ¿no? El tumor del cuello de útero. O sea que hay toda una historia que no es de un día para otro, y por eso es la importancia de los controles ginecológicos, porque en un control ginecológico, el ginecólogo puede detectar este tipo de lesiones en las células antes de que sea un tumor, antes de que sea maligna. Los especialistas ya sabemos que este tipo de lesiones son características del HPV, entonces el médico ya va a saber que es del HPV, y ya uno lo puede tratar y eliminar esta lesión, y tratar y controlar más seguido, y de esta forma hasta evitar tener un tumor maligno, si uno elimina la lesión previa. Y también puede pasar que el ginecólogo detecte directamente algo maligno. Y bueno, y por supuesto que también es importante, o sea, lo ideal en la prevención, ¿no? Es evitar tener el tumor, que bueno, después vamos a hablar de eso, la verdadera prevención. En este caso, el control ginecológico y el PAP entrarían dentro de lo que es el screening, que es detección temprana, pero uno puede incluir, o sea, la detección temprana es detectar un tumor a tiempo pequeño, en estadios iniciales, donde la gran mayoría de los tumores, en este caso el cuello de útero, se curan, son curables en estadios iniciales. Entonces eso es importantísimo, pero incluso le podemos agregar que hasta se pueden eliminar lesiones que no llegaron a ser un tumor, pero que con el tiempo se podrían desarrollar, y evitamos también tener un tumor. O sea, es Exacto. importantísimo. O sea, fundamental entonces el control ginecológico anual, fundamental saber que en el control ginecológico el médico puede saber si, en el caso de que encuentre el virus, si es el tipo de virus maligno, o sea, el tipo de virus que puede derivar en cáncer o no, pero de todas maneras remover la lesión o tomar las medidas médicas que corresponda. Ahora, eh, se dice que en general el cáncer de cervix es un tipo de cáncer que afecta primordialmente a mujeres jóvenes. ¿Es exclusivo de mujeres jóvenes o puede darse también en mujeres mayores? No, no es exclusivo de mujeres jóvenes, por supuesto, pero la mayor incidencia es entre los 35 y los 50 años. Ahí es donde la gran mayoría de los diagnósticos se dan a esa edad, pero por supuesto que hay casos que son antes y casos que son después también. Seguro. Así que en realidad nosotros siempre recomendamos que si la mujer sigue siendo, sobre todo en este caso, ¿no? Si sigue siendo sexualmente activa, no hay un límite de edad para hacerse los controles, pero aún sin ser sexualmente activa, dependiendo, ¿no? Bueno, de cuántos años hace y cuántos años tiene, pero no, hay como una idea, o es lo que nosotros vemos en los pacientes, como que hay una idea, no sé si es
de años atrás, que a cierta edad la mujer debe dejar de hacerse controles, incluso está escrito, ¿no? Hasta los 70 años. La verdad es que no, la verdad es que ya no es eso recomendable, depende, por supuesto, de cada caso, o sea, cada caso particular hay que hablar con el ginecólogo, pero no es legal limitante, y la expectativa de vida aumentó muchísimo y las mujeres viven muchísimos más años, que hay que seguir haciendo los controles. Seguro, seguro. Ahora, puede existir casos en los cuales la mujer, porque a veces nos preguntan esto, ¿no? Yo me hacía todos los controles y de todas maneras me apareció un cáncer, inclusive un cáncer avanzado. ¿Es posible esto? ¿A qué se debe? ¿Es por falla médica? ¿Es porque a veces sucede de esa manera? ¿Cómo, nos podés explicar esta Sí, situación, puede por favor? pasar, puede pasar. La verdad que no es la situación ideal, no es la idea, ¿no? Justamente al recomendar los controles, puede haber múltiples causas de falla. Por supuesto que puede ser desde una falla en la toma de la muestra, una falla en el análisis de la muestra, eh, hay que pensar que hay lugares donde, ¿no? Nuestro país es muy extenso y hay lugares donde el ginecólogo puede trabajar en una salita y tomar la muestra y después ese PAP tiene que viajar 5 horas para llegar. Entonces, bueno, hay un montón de situaciones que pueden interferir. Y bueno, y en algún otro caso puede darse también la situación que una cuestión muy particular de la paciente, que efectivamente no tenga ninguna lesión al menos visible o clara o fácil, digamos, de detectar, y que en poco tiempo desarrolle, o sea, puede haber casos donde eh, las lesiones, digamos, son un poco más agresivas en crecimiento, puede pasar también. Puede suceder. Bueno, entonces estuvimos hablando recién de detección temprana, ¿no es cierto? Hablemos ahora de prevención, real prevención, porque también hay medidas de prevención Exacto. para el cáncer de seno del La medida de prevención más eficaz con la que contamos hoy en día, por suerte como población la tenemos, es la vacunación contra el virus del VPH, que no incluye a las 200 cepas, hay 3 vacunas ya, pero incluyen a los subtipos de alto riesgo oncogénico, ¿no? La cobertura de esas vacunas. Y bueno, ya hay estudios ¿no? Con un seguimiento incluso de casi 20 años de la vacuna en otros países en donde se originó, principalmente en Europa y en Australia, son las poblaciones donde inicialmente se empezó, y la verdad es que la reducción en la incidencia de lesiones precursoras, que son estas lesiones que pueden terminar produciendo un tumor, e incluso de tumores invasores, es altísima. Y de hecho, el objetivo de la Organización Mundial de la Salud es eliminar al cáncer de cuello de útero como enfermedad. Así que es impresionante. Y bueno, en nuestro país nosotros lo tenemos la posibilidad de la vacunación gratuita, obligatoria y libre, digamos, como parte del calendario nacional, en niñas y en niños de 11 años. ¿Por qué es a esa edad? Bueno, porque todos los estudios que se hicieron con la vacuna demostraron que cuanto más joven es la persona a la hora de vacunarse, mayor es la protección contra ese virus, porque la edad en realidad no es una cuestión, es relativa. Lo que importa es que sea antes del inicio de las relaciones sexuales, porque como el virus es tan común, entonces se cree que al comienzo ya de las relaciones ya el riesgo de estar en contacto con el virus es altísimo, y si bien sigue habiendo una protección de la vacuna, pero bueno, va cayendo a medida que pasan los años, ¿no? Tanto en las mujeres como en los hombres. Entonces, por eso es que como medida, digamos, de salud pública, ¿no? Donde incluye un montón de gente, se estableció esta edad como límite en todo el mundo, es niñas y niños. Inicialmente los estudios se hicieron con 3 dosis de vacunas, ya hay mucha más evidencia que 2 dosis aparentemente es suficiente, incluso hay algunos estudios donde dicen que una dosis ya promueven una protección altísima, así que realmente es una gran medida de prevención que tenemos. Y la otra medida de prevención, o sea, la prevención es evitar el contacto con el virus, pero como dijimos al principio, no es tan alta la prevalencia que es un
poco complicado evitar, pero bueno, la otra forma es manteniendo relaciones sexuales con métodos de barrera para evitar el contagio, ¿no? Sería la otra medida. Y la vacunación también se puede, no es exclusiva, aclaro esto que es parte del calendario nacional y obligatorio de salud en niñas y niños de 11 años. Desde el 2011 en las niñas y desde el 2017 en los varones. Así que hoy todas las niñas y niños de esa edad ya se vacunan. En mujeres de mayor edad, principalmente hablamos de mujeres, de los hombres también se pueden vacunar, pero como son las que más riesgo tienen de desarrollar enfermedades por este virus, son en general las que más consultan, ¿no? La necesidad o la duda sobre vacunarse, y hay estudios que demuestran que hay una protección contra enfermedades invasoras, contra tumor de cuello útero, en mujeres de hasta 45 años, entre 25 y 45 años. Así que no hay una contraindicación absoluta, es caso a caso, hay que hablarlo con el ginecólogo. Sí, en mujeres de más de 25 años ya la recomendación son las 3 dosis, no menos, pero bueno, no está contraindicada y hay que hablarlo con cada caso, En cada ¿no? caso. O sea, que una chica de 25, 30 años puede todavía vacunarse aunque ya haya tenido relaciones sexuales y puede darle, digamos, una protección Sí. eficaz. La Bien. protección es menor en porcentaje, ¿no? Que en niñas más jóvenes, pero sigue habiendo una protección. Sí, Súper, súper sí. interesante. Y de todas maneras, entonces los casos de que no estén... Y los varones, perdón, también, un varón de Los 20 varones años, también. 25 Y años. bueno, el varón manifiesta menos síntomas, ¿no? Lo que hablamos antes, la anatomía, es más fácil de detectarlo incluso la propia persona, en la mujer es más difícil por la anatomía, pero más allá de eso también el varón tiene, digamos, es mucha menor la incidencia de cáncer de pene, que sería como el equivalente comparado con el cáncer de cuello de útero, pero sí lo transmite al virus, se Claro. contagia y lo transmite, así que por supuesto que también vale y suman en el control de la enfermedad, ¿no? Y el control del virus, Claro, la vacunación. Sí. claro, no está de más la vacunación, el tema es que por la edad ya no es una vacunación incluida en el calendario nacional y por lo tanto no es gratuita. Eso Exacto, también exacto. digamos, es una barrera, es un Sí, inconveniente, por supuesto. sí, sí. Así que, bueno, muy importante. Destaco también un tema que dijiste al pasar, pero me parece que vale la pena destacarlo, el fumar, el cigarrillo. Pocas personas saben que es tan nefasto y tan factor de riesgo, no solo de cáncer de pulmón, sino de otros tipos de cáncer. Sí, la verdad que el Y, tabaco se asocia, el más conocido es el cáncer de pulmón, pero cáncer de cabeza y cuello, de esófago, cáncer de vejiga, bueno, cáncer de cuello útero agregamos ahora también. y Sí, nuestro tipo de cáncer tiene que ver con que afecta la inmunidad. exacto, exacto. Perfecto. Sí. Entonces, tema muy importante, tener nuestro sistema inmunológico bien robusto. Tendremos Sí. que hacer un vivo sobre ese tema, entonces, me parece, con algún especialista. Pero bueno, Doctor, básicamente es tener una buena calidad de vida, que implica alimentación sana, variada, equilibrada, actividad física, no sedentarismo, el menor estrés emocional y psicológico posible, bueno, todas esas son medidas. seguro. Eh, Bueno, acá tenemos saludos. Doctor Ferreira Camacho, mis saludos a Fuca y a la doctora Ana Laura Mendaña. Felicitaciones por generar estos espacios de información a la comunidad. Gracias, doctor gracias. Ferreira Camacho. Ya estaremos Y con él usted. también es ex becario de FUCA, estuvo formándose con Bueno, FUCA, bueno, ahora está en otras instituciones. ya lo Le mandamos saludos. Gracias. invitaremos, ya lo invitaremos a un vivo. Y María S., bueno, entre 3 y 70 años con cáncer de mama y Con tomando un SIL anastrozol para H-SIL. ingresar al útero. Ah, bueno, H-SIL-H, que es una lesión precursora, digamos, no es un tumor invasor, son alteraciones en las células del cuello útero que todavía no se hicieron invasor. Pero H, o sea, es de alto grado, o sea, es altísimo riesgo. Si eso no se trata, es muy, muy, muy probable que termine siendo un tumor invasor.
y dice HSIL, entonces tiene esta lesión, y 70 años con cáncer de mama y tomando anastrozol. Sería conveniente sacar el útero. Bueno, el HSIL entonces es una lesión que produce el virus de HPV antes, que no es todavía un tumor invasor de útero, pero es una lesión de altísimo riesgo y hay que tratarla. No siempre hay que sacar el útero, hay que ver, digamos, ¿no? Hay que ver cada caso a caso, pero qué tamaño tiene esa lesión y qué involucra, y en general, la primera maniobra, en este caso que no es invasora, es sacar ese pedacito de cuello útero que tiene esa lesión. Eso se llama hacer un cono o hacer una conización. Es decir, es sacar esa zona con márgenes negativos y se manda a analizar. Si eso se puede sacar completo, si los márgenes que quedan son sanos y si el ginecólogo considera que es posible hacer eso, digamos, no hay indicación ahí de sacar el útero. Pero bueno, también se puede discutir sacar el útero, ¿no? Porque en este caso tiene 70 años, bueno, es más complicado cuando hablamos de mujeres premenopáusicas, ¿no? Que están en edad reproductiva, que ahí, bueno, obviamente tiene otra implicancia al sacar el útero, pero acá uno podría plantear sacar el útero más allá porque ya considera que el factor de riesgo del contacto con el virus de HPV y con la capacidad de producir lesión está, entonces, bueno, hay que seguir controlándose en el caso de dejar el cuello útero, y por ahí uno decide, bueno, directamente sacamos el útero para evitar que aparezca otra lesión en otra zona del órgano. Perfecto. Bueno, tenemos también una pregunta que nos mandaron previamente por Instagram y nos dicen, cuando te hacen una colposcopía y te dicen, tenés una manchita blanca, sugiero biopsia, ¿cuánto tenemos que preocuparnos? No, bueno, no es porque la lesión sea blanca o leucoeritroblástica, como se llama, pero lo que importa es que es una lesión o un daño o una anomalía que nota el ginecólogo y que le llama la atención. Importa, digamos, ¿no? Del color que sea, si le llama la atención al especialista, al que se dedica a eso, ahí sí hay que tomar la biopsia y ahí nos vamos a sacar la duda de lo que se trata. En general sí es bastante sospechosa. Claro, esperar el resultado en definitiva, no asustarse previamente. Sí, porque puede ser una lesión producida por el HPV, pero previa, no se me fue la palabra, una lesión precursora, una lesión de alto riesgo, pero que en realidad es un aviso. O sea, esa lesión está avisando de acá hay HPV, del malo, y puede con el tiempo producir algo bueno. Entonces también ahí hay que tomarlo, uno entiende, o sea, a veces uno, ¿no? A mí me parece, o yo me pongo a pensar muchas veces, que uno se hace los controles para no encontrar nada. O sea, que uno nunca quiere encontrar nada, pero en realidad el sentido de los controles es, bueno, obvio que nunca aparezca nada, pero que si aparezca, ¿no? Detectarlas a tiempo, detectarlas cuando son tratables. Está bueno que la gente también tenga esa visión, porque después te cae como un bal, digamos, por supuesto que uno nunca espera nada, pero muchas veces aparecen problemas, ¿no? O, bueno, aparece algo que no lo tenías planificado en tu vida, pero que en realidad no es tan malo, y que, bueno, hay que hacer algo, hay que tratarlo para evitar que el día de mañana tengas otro problema mayor. Ahí yo soy más de la tendencia de verlo de positivo, decir, wow, qué suerte. Detectar una lesión blanquecina, que no sabemos qué es, pero que podría, bueno, evitar tener un problema mayor si ya la tratamos. Exactamente. Bueno, acá también tenemos otra consulta de las que nos llegaron antes. Estadio 3B de cervix, de cáncer de cervix. Se trata con cirugía, bueno, ¿nos podés No, comentar algo no. sobre esto? En tratamiento, o sea, ya pasamos a hablar de la enfermedad en Sí. sí, ¿no? Cuando se desarrolla la enfermedad, bueno, en general casi todos los tumores, todos los tumores se estadifican, es decir, cuando uno hace una biopsia, digamos que no es la forma en que uno diagnostica que hay un tumor, es siempre una biopsia, lo primero que uno tiene que hacer frente al paciente es estadificarlo, se llama.
básicamente es hacer un escaneo de todo el cuerpo, de cabeza a pies, con cada tipo de estudios particular de acuerdo a cada tumor, no se hacen todas las especificaciones en todas las patologías, en todos los tumores igual, y con eso uno establece el estadio. ¿Qué es el estadio? Bueno, el tamaño, o sea, el grado de avanzado o no de la enfermedad. Claro. Existen 4 estadios. Básicamente, cada tumor es una enfermedad diferente, ¿no? Esto hay que aclararlo siempre porque no tiene nada que ver un tumor con otro, pero en general esto sí lo comparten y es que casi todos los tumores tienen 4 estadios, 1, 2, 3 y 4. Ahora, hablando particularmente de tumores de cuello útero, el tumor de cuello útero se opera y es el tratamiento de elección en estadios iniciales, en estadios muy precoces, cuando la lesión es pequeña y básicamente cuando no afecta a otros órganos, principalmente ganglios. Esto es estadios 1 y estadios 2, no todos los estadios 2. Estadio 3 ya es una lesión que es un poco más grande en tamaño, y la mayoría de los estadios 3 generalmente son por afección de ganglios, y esto contraindica la cirugía. O sea, hay estudios, hay múltiples estudios que demuestran que el paciente que la paciente no se beneficia de la cirugía y que aún tiene chances de curación, pero con otro tipo de tratamientos en estos estadios que son la radioterapia y la quimioterapia principalmente. Y El tumor esta, de cuello útero, en general, el subtipo más frecuente es el carcinoma epidermoide, es un tumor muy sensible a la radioterapia y a la quimioterapia, que se dan cuando se dan de manera combinada. La quimioterapia, nosotros decimos, tiene una intención de radiosensibilizar, es decir, la quimio busca que las células tumorales básicamente se hagan más sensibles a los rayos, porque es un tumor muy sensible a la radioterapia, y aún en estadios más avanzados hay posibilidades de lograr la curación sin necesidad de ir a una cirugía. Pero respondiendo, digamos, más simple, no es el tratamiento de elección en un cáncer de cuello útero, estadio 3, la cirugía. bueno, y estadio 4 sería cuando es metastásico. Exacto. Estadios 4 se dividen en estadios 4A y 4B. El 4A es cuando compromete órganos vecinos, no a distancia, sino porque están por contigüidad. El útero está pegado, hacia adelante está pegada la vejiga y atrás está pegado el recto, el intestino. Realmente están muy, se tocan. Entonces, por ejemplo, compromiso de esos órganos, ya hablamos de un estadio 4A. Y cuando hay lesiones en otros órganos a distancia, que para llegar a esos órganos tuvo que viajar la célula por 2 vías básicamente, o por sangre o por la vía linfática, que son los ganglios, y de esta forma se puede ir a otros órganos, y bueno, eso es lo que se conoce como metástasis, y en general son los estadios 4B. Y en ese caso también es tratable con También es tratable. Bueno, en toda la oncología, ¿no? El avance que tenemos, impresionante por suerte, pero en tumores de cuello útero particularmente tenemos muchos tratamientos nuevos, muchos tratamientos que están en investigación en todas partes del mundo, incluso nosotros también podemos ser parte de esto. En nuestra institución pudimos participar de un estudio de una droga muy importante en cáncer de cuello útero que ya cerró, pero lo pudimos tener. Pero ya hay drogas aprobadas, o sea, más allá de lo que estamos investigando y probando, ya hay drogas que demostraron la eficacia y el beneficio, y esto es el comienzo, ¿no? Es el comienzo seguro de cosas nuevas que van a seguir llegando. Sí, permanentemente. cuando, por supuesto que acá estamos generalizando, ¿no? Porque después hay que ir a cada caso, pero en general cuando uno está frente a un estadio 4 de la enfermedad, o que hablamos de que hay metástasis, es más difícil hablar de curación, es más difícil hablar de curación, porque la enfermedad ya escapó, por así decir, del sitio de origen, está en la sangre, está en el sistema linfático, y muchas veces esas células no se pueden detectar en los estudios, son células que a veces quedan dormidas y que después de un tiempo, incluso años, pueden despertarse. Entonces, no hay hoy en día, está también en investigación el estudiar células tumorales en sangre, pero todavía no es algo que
que se haga en la práctica rutinaria, bueno, es algo que esté aprobado, se está probando. Eh, Claro, entonces, en general, cuando hablamos de un estadio 4, lo que buscamos con los tratamientos es cronificar la enfermedad, es decir, claro, controlarla, mantenerla controlada, reducirla, mejorarla, por supuesto, pero que la paciente en ese estadio probablemente necesite un tratamiento permanentemente o por mucho más tiempo que en estadios iniciales, donde a veces el tratamiento es más focalizado, o sea, eso es un tiempo, meses de tratamiento, termina y termina. En estadios 4, donde uno no tiene la garantía de poder eliminar toda la enfermedad, en general los tratamientos se hacen por más tiempo. claro. Pero se trata siempre de preservar la mejor calidad de vida posible para la paciente, seguramente. Y de mantener la enfermedad para que no progrese. Así que, así que bueno, como resumiendo entonces, las principales medidas de prevención: vacunación para los chicos a los 11 años. Pueden ser también gente joven mayor de 11 años, también hay posibilidades de recurrir a la vacunación, pero por sobre todas las cosas, cuidados en las relaciones sexuales, y secundariamente o como prevención secundaria, los controles médicos como mínimo una vez al año, el control ginecológico para todas las mujeres. Esto es clave, ¿verdad? Control ginecológico, Exacto. seguir, no Desde el inicio, asustarse, no ¿desde asustarse. cuándo no asustarse? Al contrario, tratarlo como que, bueno, cada control es una oportunidad para detectar algo que podría haber sido mucho peor el día de Exacto, mañana. Y bueno, ¿desde cuándo hay que hacer control ginecológico? Que no lo dijimos, desde el inicio de las relaciones sexuales. claro. Es la recomendación. Eh, ¿No? O sea, por supuesto que no es que hablamos de estos tiempos, de años, pero bueno, la idea es que la mujer cuando comience vaya al especialista, no solo para hablar de esto, del HPV, sino, bueno, todo un montón de cosas que implican alrededor de las relaciones sexuales, pero que también incluso se puede hablar en el consultorio medidas de prevención. Pero Exacto. hablando específicamente del chequeo con PAP y Colpo, la recomendación es a partir del inicio de las relaciones sexuales o a los 25 años, en el caso que no se haya dado el inicio antes. Y mientras Exacto. la mujer siga sexualmente activa, no hay una edad límite. No hay una edad límite, o sea, desde el inicio de las relaciones sexuales o los 25 y sin límite de edad. Buenísimo. Bueno, doctora Mendaña, muchísimas gracias. Esta charla que tuvimos va a quedar grabada en el feed de FUCA, así que seguramente la verán mucha más gente, además de las personas que se sumaron. Gracias a todos los que se sumaron, y la invitación es, bueno, siempre escucharnos todos los lunes a las 19 horas. Tenemos alguna charla o algún encuentro con un profesional sobre temas de interés en salud y, bueno, especialmente temas relacionados con la prevención y con el cuidado de la enfermedad del cáncer. Así que, bueno, síganos a FUCA en las redes y apóyennos, que gracias al apoyo de todos ustedes podemos continuar investigando sobre el cáncer. Hablamos de la importancia de tener nuevos tratamientos, podemos seguir también apoyando la especialización médica en oncología. Así que bueno, Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Laura. No sé muchísimas si, Ana Laura, no sé si gracias. querés dar algún mensaje como cierre vos también. Sí, bueno, esto, de no dejar de cuidarse, de hacerse los chequeos y los controles forma parte del autocuidado, ¿no? Y del amor propio, así que es muy importante. De querernos. Y no hacerlo con miedo, no hacerlo con miedo. Y en el caso de que aparezca algo, recordar esto, ¿no? Que es un tumor que agarrado a tiempo tiene altísimas tasas de curación. Buenísimo, Y hay muchos tratamientos nuevos, y así que, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y un bueno, saludo para todos. Buenas gracias. noches y Saludos a hasta la todos. Gracias. Gracias por los tarde. mensajes. Chao, chao. Chao.